El comienzo del deterioro silencioso. A partir de los 60 años, algo comienza a cambiar en nuestro cerebro, y no siempre lo notamos de inmediato. Las palabras se escapan, los nombres se confunden, las decisiones cuestan más tiempo, y la concentración parece irse como arena entre los dedos. Muchos creen que esto es normal, parte natural del envejecimiento, pero la ciencia actual dice algo muy distinto. El cerebro no envejece porque sí. Envejece por un error silencioso que la mayoría comete todos los días, sin saberlo. Durante décadas se pensó que las neuronas morían sin posibilidad de regenerarse. Hoy se sabe que eso es falso. El cerebro puede producir nuevas neuronas incluso a los 80 años, pero solo si se dan las condiciones correctas. Si no, esas neuronas potenciales nunca llegan a desarrollarse, y el cerebro se apaga lentamente. Cada año que pasa después de los 60 sin atender ese error, el deterioro cognitivo se acelera, afectando la memoria, el equilibrio emocional, el sueño y hasta la capacidad de disfrutar la vida. Pero lo más impactante es que ese error no tiene nada que ver con la genética, ni con la edad, sino con un hábito cotidiano que casi todos repiten sin darse cuenta. El cerebro después de los 60. Más vulnerable, pero también más sabio. El cerebro humano a los 60 años es una obra maestra en experiencia y sabiduría, pero al mismo tiempo es más sensible al estrés, la inflamación y la falta de estímulo. Las redes neuronales se vuelven más lentas si no se activan, como músculos que no se usan. Sin embargo, cuando se estimulan correctamente, esas mismas redes pueden fortalecerse más que nunca. La neurociencia moderna, liderada por investigadores como David Sinclair, Harvard, y Lisa Feldman Barrett, Northeastern University, ha demostrado que la longevidad cerebral depende menos del tiempo vivido y más del entorno y los hábitos diarios. En otras palabras, no envejece quien tiene más años, sino quien deja de desafiar su mente. Y aquí entra el error más común, la rutina mental pasiva. A partir de cierta edad, muchas personas dejan de aprender cosas nuevas, de resolver problemas, de leer con atención o de mantener conversaciones profundas. El cerebro entra en modo automático, y cuando eso ocurre, las neuronas comienzan a atrofiarse. Es como si un jardín dejara de regarse. Las raíces siguen ahí, pero la vida se va apagando lentamente. El papel de la inflamación cerebral y la alimentación moderna. Uno de los descubrimientos más inquietantes de los últimos años es el impacto del fuego invisible dentro del cerebro, la inflamación silenciosa. Este proceso ocurre cuando el cuerpo, durante años, acumula toxinas y radicales libres debido a una mala alimentación, al exceso de azúcares y grasas saturadas, o incluso al estrés emocional constante. El Dr. Mark Hyman, de la Cleveland Clinic, afirma que la inflamación es el fuego que quema lentamente el cerebro. A partir de los 60, las células nerviosas son más vulnerables a este proceso, y lo peor es que no da síntomas claros al principio. Se siente como cansancio mental, niebla, dificultad para concentrarse, irritabilidad o falta de motivación. El error que acelera este proceso está ligado a la forma en que alimentamos no solo al cuerpo, sino también al cerebro. Muchos adultos mayores se preocupan por su corazón o sus huesos, pero olvidan que el cerebro también necesita nutrientes específicos, omega 3, polifenoles, colina y antioxidantes que se encuentran en el pescado azul, las nueces, las frutas rojas, el té verde y el aceite de oliva extra virgen. Cuando el cerebro no recibe estos nutrientes, el envejecimiento se acelera, incluso si el resto del cuerpo parece saludable. La falta de oxígeno cerebral. Un enemigo invisible. A partir de los 60 años, la respiración suele volverse más superficial, especialmente en personas que no hacen ejercicio o viven bajo estrés. Esto reduce la oxigenación del cerebro, lo que a su vez disminuye la producción de energía neuronal, ATP. El resultado: pensamientos más lentos, memoria débil, somnolencia y ansiedad. La doctora Wendy Suzuki, neurocientífica de la Universidad de Nueva York, explica que el flujo sanguíneo cerebral es el motor del pensamiento y que caminar 30 minutos al día o practicar respiración profunda puede mejorar la memoria más que cualquier suplemento. Pero muchas personas, sin saberlo, cometen el error de pasar horas sentadas, mirando pantallas, sin mover el cuerpo ni expandir los pulmones. Ese error físico, la falta de movimiento, tiene un impacto directo en la mente. Sin oxígeno, el cerebro no solo se cansa, envejece.
La soledad y la mente en pausa. Uno de los errores más graves que envejece el cerebro, y que pocas personas reconocen, es la desconexión emocional y social. Después de los 60, muchos reducen su círculo de amigos, hablan menos, se aíslan, y dejan de compartir sus ideas y emociones. La ciencia ha comprobado que la interacción humana es un alimento para el cerebro, tan poderoso como las vitaminas. Estudios del National Institute on Aging revelan que los adultos mayores con vínculos sociales activos tienen un 70% menos de probabilidades de desarrollar Alzheimer o demencia. La soledad, por el contrario, provoca que el cerebro produzca cortisol, la hormona del estrés, en exceso. Con el tiempo, el cortisol destruye las conexiones entre neuronas, afectando la memoria y el estado de ánimo. Y aquí viene la paradoja. El cerebro no necesita grandes multitudes para mantenerse joven, sino contactos significativos. Conversaciones profundas, proyectos personales, escuchar música, aprender algo nuevo o simplemente enseñar lo que uno sabe. El error oculto que acelera el envejecimiento cerebral. Ahora llegamos a la parte que la mayoría ignora. El verdadero error que envejece el cerebro más rápido después de los 60 no es la falta de ejercicio, ni la mala alimentación, ni siquiera el estrés. El error más grave es la falta de novedad mental. Cuando el cerebro deja de enfrentarse a lo desconocido, deja de aprender. Y cuando deja de aprender, comienza a morir lentamente. La neuroplasticidad, esa capacidad del cerebro de adaptarse, crecer y renovarse, depende de la curiosidad, de los retos, de las pequeñas incomodidades que nos obligan a pensar diferente. Los científicos han observado que los cerebros que envejecen con mayor lentitud son los que se mantienen en movimiento intelectual. Personas que aprenden un idioma, tocan un instrumento, viajan, leen temas nuevos o practican meditación activa. El error, entonces, es creer que ya no hay nada nuevo por descubrir. Ese pensamiento mata la curiosidad, apaga la motivación y destruye el potencial cerebral. Por eso, los neurocientíficos lo llaman el error del conformismo cognitivo. El cerebro no envejece por edad, sino por desconexión. Durante años se creyó que el envejecimiento cerebral era un proceso inevitable, pero estudios recientes del National Institute on Aging revelan que el verdadero deterioro no depende tanto del paso del tiempo, sino de la pérdida de conexión neuronal provocada por la falta de estímulo y la rutina mental. El cerebro necesita desafíos, variaciones y curiosidad constante para mantenerse activo. Cuando una persona después de los 60 se limita a repetir los mismos hábitos, los mismos programas, las mismas conversaciones y pensamientos, el cerebro comienza a cerrar circuitos y a disminuir la sinapsis. Lo curioso es que esta desconexión silenciosa no se siente de inmediato. El cerebro entra en una especie de modo ahorro, donde conserva energía reduciendo funciones cognitivas, lo que se traduce en olvidos, lentitud al pensar y dificultad para concentrarse. El verdadero error es dejar de aprender. El impacto de la inflamación silenciosa. La ciencia moderna ha encontrado un enemigo casi invisible detrás del envejecimiento cerebral: la inflamación neurodegenerativa de bajo grado. Esta inflamación no genera fiebre ni dolor, pero actúa día tras día destruyendo neuronas y afectando la comunicación entre los hemisferios cerebrales. Investigaciones publicadas en Frontiers in Aging Neuroscience muestran que una dieta alta en azúcares, grasas procesadas y exceso de carnes rojas aumenta los niveles de citoquinas inflamatorias, que literalmente queman las neuronas más sensibles, especialmente en el hipocampo, donde se almacena la memoria. Lo más preocupante es que muchas personas mayores creen que la pérdida de memoria es normal, cuando en realidad es una consecuencia de un proceso inflamatorio que puede detenerse con cambios nutricionales y actividad mental. El rol de la dopamina y la motivación. Con la edad, los niveles de dopamina, el neurotransmisor del entusiasmo y la recompensa, comienzan a disminuir. Sin embargo, el gran error que acelera el envejecimiento cerebral es dejar de buscar emociones nuevas o proyectos que despierten curiosidad. Un estudio de la University College London comprobó que los adultos mayores que se involucran en proyectos, voluntariados o aprendizaje de nuevas habilidades mantienen niveles estables de dopamina, lo que se traduce en mejor memoria y agilidad mental. Por eso, no es casualidad que personas de 80 o 90 años que estudian idiomas, tocan instrumentos o usan tecnología moderna, mantengan su mente tan lúcida como alguien de 40. El cerebro no necesita descanso, necesita propósito. Las microlesiones del sueño insuficiente.
Dormir mal envejece el cerebro más rápido que cualquier otro hábito. La falta de sueño reparador genera acumulación de beta-amiloide, una sustancia tóxica que se acumula entre las neuronas y dificulta la transmisión eléctrica del pensamiento. Lo impactante es que este daño ocurre lentamente, noche tras noche, sin que la persona lo perciba. Se calcula que una semana durmiendo menos de 6 horas ya altera la memoria de corto plazo hasta en un 40%. Durante el sueño profundo, el cerebro literalmente se lava, gracias al sistema linfático, un mecanismo que elimina toxinas. Si ese proceso no ocurre correctamente, las neuronas envejecen prematuramente. Por eso, mantener un horario regular y dormir profundamente se considera hoy una vacuna natural contra el deterioro cognitivo. La desconexión emocional y la soledad. Un factor poco mencionado es el impacto del aislamiento emocional en el envejecimiento cerebral. Investigaciones del Harvard Study of Adult Development, el estudio más largo de la historia sobre felicidad y salud, concluyeron que la soledad crónica envejece el cerebro tanto como fumar o padecer obesidad. Cuando una persona se siente sola, el cerebro entra en un estado de alerta que incrementa el cortisol, la hormona del estrés. Este exceso de cortisol destruye neuronas del hipocampo, la región que nos permite recordar, orientarnos y planificar. Por eso, después de los 60, mantener contacto humano, conversaciones significativas y vínculos emocionales fuertes no es un lujo, es un tratamiento neuroprotector natural. La mente sedentaria. Muchas personas creen que basta con hacer ejercicio físico, pero también existe el sedentarismo mental. No leer, no cuestionar, no aprender cosas nuevas y no salir de la zona de confort hace que el cerebro se oxide. El neurólogo David Eagleman demostró que cuando el cerebro deja de enfrentarse a lo desconocido, reduce la creación de nuevas conexiones, fenómeno conocido como neuroplasticidad decreciente. El cerebro se fortalece igual que un músculo. Si no se usa, se atrofia. Y el error más común después de los 60 es creer que ya no hace falta aprender más. La desconexión con el tiempo y el entorno. Hay algo fascinante que los científicos llaman declive temporal. Con la edad, las personas tienden a revivir el pasado y pierden interés por el futuro. Esta desconexión con lo nuevo debilita el hipocampo, que es precisamente la zona que necesita estímulos para regenerarse. Mantener curiosidad por el presente, interesarse en nuevas tecnologías o culturas, rejuvenece el cerebro a nivel celular, según estudios de la Universidad de Stanford. Así que el verdadero secreto no es volver al pasado, sino atreverse a descubrir el presente con ojos nuevos. La nutrición cerebral olvidada. Hay alimentos que literalmente encienden el cerebro. El omega 3, los polifenoles del cacao puro, las uvas rojas, los arándanos y la cúrcuma tienen efectos neuroprotectores comprobados. Pero el error común es comer lo mismo cada día, sin variedad. El cerebro necesita antioxidantes y ácidos grasos esenciales para reconstruir sus membranas neuronales. Un dato poco conocido. El 60% del cerebro está hecho de grasa, por eso necesita grasas buenas para sobrevivir. La falta de ellas acelera la rigidez neuronal y la pérdida de memoria. La revelación final. El cerebro puede rejuvenecer. La parte más fascinante de todo esto es que el envejecimiento cerebral puede revertirse parcialmente, incluso después de los 70 años. Estudios en el Instituto Max Planck de Alemania demostraron que personas mayores que practicaron estimulación mental y hábitos antiinflamatorios durante 6 meses aumentaron su densidad neuronal y mejoraron su memoria en un 40%. El cerebro, al igual que un músculo, responde al entrenamiento, pero no a cualquier tipo de entrenamiento. Responde a la curiosidad, la emoción y la novedad. Eso significa que la próxima vez que sientas que te cuesta recordar algo o que tu mente se siente lenta, en lugar de rendirte, debes provocar al cerebro. Haz algo diferente, cambia de ruta, aprende una receta nueva, memoriza una canción o simplemente conversa con alguien que piense distinto. Esa es la verdadera medicina mental, la renovación constante. Envejecer no significa perder la mente, significa tener la oportunidad de descubrir una nueva forma de pensar, de sentir y de vivir. Hoy sabes que tu cerebro no está destinado a apagarse, sino a transformarse contigo. Cada día que te levantas y decides aprender algo nuevo, reír, moverte, escuchar música o simplemente agradecer, estás rejuveneciendo miles de neuronas. El error que más envejece la mente es rendirse, es creer que ya no hay nada más que hacer. Pero mientras haya curiosidad,
mientras haya deseo de entender la vida, tu cerebro seguirá creciendo contigo. No importa si tienes 60, 70 o 90 años. Aún estás a tiempo de despertar tu mente, de sanar tu memoria, de vivir con energía y claridad. Si este mensaje te llegó al corazón, si aprendiste algo nuevo hoy, te invito a que te suscribas al canal Salud Segura, actives la campanita y compartas este vídeo con alguien que quieras. Porque juntos podemos construir una generación que no le tema al tiempo, sino que lo viva con sabiduría y esperanza.